Buenas tardes, les vamos a presentar nuestro proyecto Toma Corrientes Inteligentes. Mis integrantes son Lizel Londoño, Kevin Barajas y yo, Andrés Páez. Les mostraremos cómo hemos estructurado el sistema y les mostraremos cómo hemos estructurado el sistema del diseño conceptual hasta el diseño detallado, explicando el funcionamiento de cada subsistema, pero veremos el diseño conceptual donde presentaremos la caja negra y los subsistemas principales para entender. Interactúan luego el diseño detallado, le explicará Lisset cómo medimos también la corriente y Kevin hablará sobre la medición de voltajes y yo, Andrés, compartiré la investigación y respaldo de cada uno de los bloques de nuestro sistema. Bueno, les voy a hablar un poquito sobre las cajas negras. En nuestro proyecto usamos el enfoque de las cajas negras para organizar el sistema. Cada bloque se representará como una caja con entradas y salidas bien definidas. Por ejemplo, tenemos la fuente externa que entrega energía, lo cual es los medidores de corriente y voltaje que enviarán datos al controlador, el cual se realizará los cálculos y guarda la información en el módulo de almacenamiento. Luego esa información puede mostrarse en el visualizador o en la interfaz con el usuario. Finalmente, contamos con módulos de alarma. Este es el diseño conceptual de una toma corriente inteligente. La idea es que no solo entregue energía, sino que también mida parámetros eléctricos, registre fallas y permita la interacción con el usuario. Tiene subsistemas como lo son medir corriente, medir voltaje, cálculos, visualizador, controlador, almacenar, el interruptor, que en este caso vamos a usar un relé, una interfaz con usuario y por último la fuente externa. Bueno, entonces vamos a hablarles sobre el optocuplador que vamos a utilizar para la toma. Nosotros escogimos un optocuplador de 4N25, que es un proyecto de toma corriente que cumple con la función principal de proteger y aislar el circuito de control de baja tensión respecto a la red eléctrica de unos 120 voltios de entrada, garantizando su seguridad para los componentes electrónicos como para el usuario. También tenemos su estructura interna. Está compuesta por un LED infrarrojo y un fototransistor NPN separados físicamente por acoplados ópticamente. Cuando el voltaje de toma activa el LED, esta emite la luz que hace conducir el fototransistor generando una señal de salida que el microcontrolador o el sistema digital puede interpretar. También tenemos el cálculo de las resistencias que se dieron en esto, que fue una resistencia de 10K que se conecta con el colector del fototransistor como pull-up, asegurando que el voltaje de salida tenga un buen parte del circuito amplificador operacional que acompaña al autocuplador, permitiendo ajustar la ganancia y también reforzando la señal obtenida sobre esto. El amplificador no solamente garantiza un aislamiento galvánico entre alta y baja tensión, sino que también acondiciona la señal para que se pueda ser utilizada como una indicación estable del estado de la toma corriente dentro del sistema electrónico. Ahora, en el subsistema de medición de corriente instantánea, realizamos una investigación para definir el mejor método de medición. Inicialmente consideramos el uso de sensores Hall, pero descubrimos que estos no son adecuados para detectar corrientes pequeñas en el rango de 20 milivoltios hasta 15, ya que su sensibilidad no es suficiente para este tipo de mediciones. Por esta razón, optamos por utilizar un transformador de corriente. El diseño elegido cuenta con una sola vuelta en el lado de la entrada y en el otro lado 67 vueltas. Adicionalmente, se aplica la ley de Ohm para determinar el valor de la resistencia de carga, que es un componente clave para garantizar una medición segura y precisa. En nuestro caso, seleccionamos una resistencia de 11 ohm. Para la parte primaria del transformador de corriente vamos a usar un cable 12 AWG que soporta hasta 20 amperios y para las vueltas secundarias vamos a usar un cable 24 AWG. Bueno, aquí ya como tal podemos ver nuestro esquemático final, le hicimos unas pequeñas modificaciones. Entonces, en esta primera parte del esquemático podemos observar el transformador de corriente con su respectiva resistencia. Este conjunto permite que las corrientes pequeñas se conviertan en valores adecuados para que la ADC los pueda leer correctamente, cumpliendo así el rango de corriente que queremos medir. A continuación podemos ver el módulo relé, el cual cuenta con un diodo protector, un transistor y otros componentes necesarios para su funcionamiento seguro. Después se encuentra el medidor de voltaje, donde incluimos un optoacoplador y su etapa de amplificación, asegurando que la señal llegue a la ADC de manera precisa, aislada y segura. Más adelante, el microcontrolador recibirá las señales de ambos ADCs y también la información proveniente de los pulsadores con los que interactúa el usuario a través del GPIO. Finalmente, el sistema cuenta con un visualizador implementado a través de la PIUC, donde se presentarán los datos de manera clara y de tiempo real. Y por último, podemos encontrar el LED que nos va a decir cuando el factor de potencia baje. En conclusión, para el proyecto tenemos que todo lo que estamos haciendo sobre la toma corriente, pues tenemos que el autocuplador dentro del proyecto de la toma corriente cumple con un papel esencial al brindar aislamiento eléctrico entre la red de 120 voltios de entrada y el circuito de control de baja tensión. Respectivamente con esto tenemos en cuenta que hemos estado viendo los cálculos y hemos obtenido pues varias posibles variaciones a la hora de comprar los componentes, a la hora de hacer este proyecto. También podemos saber que la ganancia que aumenta es necesaria para reforzar la señal, para tener varias indicaciones sobre esto. Y también podemos ver que todo sobre esto se ha hallado sobre de manera confiable. Se han añadido varias señales y varias actuaciones sobre garantizando la seguridad del componente que vamos a realizar. Como última conclusión, sabemos que nuestro diseño detallado puede sufrir de algunos detalles para mejorar. Sin embargo, este nos ha enseñado mucho que pues, este proceso nos permitió entender la importancia de abordar los proyectos de manera iterativa.
¿Qué quiere decir eso? Durante su desarrollo aprendimos que es fundamental buscar múltiples soluciones, analizarlas cuidadosamente y compararlas, siempre tomando como referencia los requerimientos iniciales y el diagrama de bloques. Además, este trabajo nos mostró que un diseño no es un resultado aislado, sino un proceso en constante revisión y mejora, en el que debemos evaluar aspectos técnicos, de seguridad, costos y usabilidad. De esta manera podemos garantizar que la solución al final sea robusta, eficiente y que se adapte realmente a los requerimientos.